Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Un placer, un gusto poderlos saludar por este medio. ¿Qué tal su semana de trabajo? ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo les fue? Espero que esté listo para recibir la palabra de Dios que hoy Dios nos ha dado. Como vemos, ¿verdad? Está bajando la temperatura, no está haciendo mucho calor hoy, quizás más tarde, pero aquí estamos para hacer lo que el Señor nos ha mandado, que es enseñar, predicar su palabra, y lo hacemos con gusto para que usted la reciba en la comodidad de su casa, de su hogar, y espero que esté listo con una buena Biblia, un buen cuaderno de apuntes, para que usted apunte algunas cosas que vamos a ir desarrollando en este tema, y para que usted pueda corroborar después de qué se trata, qué es lo que está haciendo. Es muy bueno apuntar. Yo siempre tuve la costumbre, cuando toca la oportunidad de ir a oír una predicación, apuntar, hacer un resumen. Lo que no entiendo lo apunto, algún versículo de la Biblia, o hago un resumen de toda la predicación para poder yo entender después si quiero saber algo más de lo que se estuvo predicando, o corroborar los versículos de la Biblia, tanto entenderlos como debe de ser, o buscar en otras traducciones igual, si dicen lo mismo. A mí me gusta todo eso, no sé a usted, pero es bueno que tomemos apuntes, porque así usted va a poder recordar en el futuro todo lo que se platicó, todo lo que se dijo, porque no creo que seamos tan así, que tengamos cerebro de computadora como para captar todo lo que se dice. Entonces, captamos una cierta cantidad de cosas, ¿verdad? Así que esta mañana, sin más preámbulos, miren, hoy vamos a ver un tema llamado la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es un amanecer, es un atardecer, es un lugar donde usted va a un parque y ver algo bien bonito. La gloria de Dios es lo bonito que se ve el mundo, lo bonito que se ve la playa, lo bonito que es el amor al prójimo, es el amor a su familia. Esa es la gloria de Dios. Ahora, dice, vamos a darle gloria a Dios. Son dos cosas diferentes. Darle gloria a Dios es cuando usted recibe algo de parte de Dios y decirle, gloria a Dios. Gracias, Señor, por lo que me diste. Para esto vamos a ir al Salmo capítulo 19, verso 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eso es la gloria de Dios. Jesús es la gloria de Dios, nuestro Salvador. Dios Padre, Jesús el Hijo, Él es la gloria de Dios para nosotros, para cada creyente, para cada quien que quiera creer en Él. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la divina presencia de Dios entre su pueblo. Cuando usted viene a la iglesia y usted empieza a adorar, la gloria de Dios es honra y alabanza a Dios. Cuando usted viene a la iglesia, empieza a adorar, empieza a cantarle, empieza a levantar sus manos, usted le está dando gloria a Dios. Y cuando usted le está dando gloria a Dios, dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de su alabanza. Entonces, cuando usted empieza a glorificar a Dios, cantándole, levantando sus manos, quitándose de todo problema que tenga, quitándose de toda preocupación, exclusivamente entregarse a la adoración, a la honra de Dios, a darle gracias por esa semana de trabajo que le dio, a darle gracias por la familia que tiene, a darle gracias por todas las buenas cosas que usted tiene y que de parte de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted está haciendo eso, la gloria de Dios empieza a caer en usted. La gloria de Dios, usted empieza a sentirse bien. Si usted trae una enfermedad, si usted trae un dolor, si usted sufre de artritis, si usted sufre de colesterol alto, si usted sufre de diabetes,
Dios empieza a sanar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es eso. Cae en donde se le adora, donde se le honra. Vamos a ver una historia en Juan, capítulo 11, verso 38-44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad, Señor, de poder estar aquí detrás de este podio, Padre, para enseñar, para predicar tu palabra. Espíritu Santo, seas bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, que seas tú hablando por mi boca. Unge mis labios, unge mi lengua, Padre. Que no digan nada, Padre, que no sea de tu agrado, Padre, sino que sea tu santa voluntad, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Seas bienvenido a este lugar. Padre, yo pido, Padre, por las personas que están viendo, Señor, en este momento, Padre, esta transmisión, Padre. Que si alguien está enfermo, que si alguien tiene necesidad de recibir a Jesús como su Salvador, o alguien se ha retirado, Padre, y quiere reconciliarse, Padre, sé tú con ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Padre. Ayúdanos, Señor, a llevar este tema, Padre, como tú quieres que sea llevado, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús pidió que la piedra fuese quitada de la entrada del sepulcro, a pesar de que el cuerpo de Lázaro ya había empezado a descomponerse. Luego levantó su mirada al cielo y le dio gracias a Dios, y llamó a Lázaro que saliera del sepulcro, y Lázaro salió envuelto en sus lienzos funerarios. Parte del ministerio de Jesús tuvo que ver con la resurrección de los muertos. Número 1, en el caminar de Jesús hubo 3 resurrecciones. Fue primeramente la que leímos ahorita, que fue la de Lázaro. La segunda fue Jesús resucita a la hija de Jairo. Mientras Jesús hablaba, el principal de la sinagoga recibió noticias de que su hija había muerto. Escuchando la noticia, Jesús le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Jesús fue a la casa de Jairo y ordenó a la niña que se levantara. Su espíritu volvía y ella se levantó. Mire, si vamos a Marcos, yo quisiera que lo apuntaras, pero lo vamos a leer para entrar mejor en el tema. Y pensaba nada más darte la cita bíblica, pero es importante que lo leamos para que podamos aprender un poquito más. Marcos capítulo 5, verso 38 al 43. Nos dice la palabra de Dios: vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumí, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó,
y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Se fija? Ahí fue la segunda resurrección. La tercera fue Jesús resucitó al hijo único de la viuda de Naín. Dependía de él para su sostén y protección y compañerismo. Los que presenciaron este milagro tuvieron miedo y le dieron gloria a Dios. ¿Se fija? Después de la resurrección, ¿qué hicieron? Le dieron gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en esa resurrección estaba la gloria de Dios. Vamos a Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Capítulo 7, verso 11 al 17. Y leemos. Y había ahí una mujer que desde hacía... Lucas capítulo 7, no 13, perdón. Capítulo 7. Ok, ya lo tenemos. Verso 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. ¿Se fija? Ahí otra vez cayó la gloria de Dios en la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Estas tres personas fueron resucitadas, pero murieron más adelante. Estas tres personas eran como usted y como yo. Dios las resucitó para honra y gloria y para que la gente se diera cuenta de lo que Él hacía. Pero estas personas no especifica cuántos años vivieron, pero murieron más adelante. Esto nos muestra el poder de Jesús sobre la muerte en nuestras vidas. La vida a veces es difícil y complicada. La ventaja de nosotros es que tenemos a Dios a nuestro lado, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que también estará con nosotros en los tiempos difíciles para que no nos pase nada malo. Mire, vamos a Isaías 43:2. Dice la palabra de Dios, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegaran, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Todas estas bendiciones mencionadas aquí son para los que son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Si usted es un cristiano convertido y fue lavado con la sangre de Cristo, usted todas estas bendiciones, usted las tiene que tomar, las tiene que aceptar, las tiene que decir que son de usted. Dios ha criado y redimido a los creyentes y los conoce a cada uno por su nombre. Dios conoce a cada uno de sus hijos por su nombre. ¿Cuántos hijos son? Millones en el mundo. Y a todos nos conoce por nuestro nombre. Solo hay algo que tú y yo debemos hacer para que sucedan milagros en los tiempos difíciles, para que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Debemos creer y tener fe en que Dios puede hacer las cosas, en que Dios te puede sacar a un hijo de las drogas,
Dios te puede dar un buen trabajo. Dios te puede arreglar tu matrimonio. Dios puede hacer muchas cosas. Dios puede sanar de tu enfermedad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos creer y tener fe en Dios, que Él tiene la solución a todos nuestros problemas. Pero a veces nosotros lo que hacemos, nos ha pasado a muchos, nos enfermamos y ¿qué es lo que buscamos primeramente? Buscamos el Tylenol, buscamos el Advil, buscamos algo que nos quite ese dolor. Pero lo que tenemos que hacer primeramente es ir al Señor y preguntarle y decirle, Señor, tengo esta enfermedad, ¿qué está pasando? Porque muchas de las enfermedades no se solucionan con una pastilla, sino muchas de las enfermedades vienen porque uno sin querer dice una palabra mala o algo que a Dios no le agrada hace uno. Entonces Dios, para recordarnos lo que hace, nos quiere corregir, pero nos corrige de esa forma o de muchas otras formas. Entonces tenemos que nosotros ir a la presencia del Señor, que el Señor nos diga qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que hicimos que a Él no le agradó, por qué nosotros estamos en esta condición. Y a veces sucede eso, que no es tanto que necesitemos una pastilla, sino que le oremos al Señor, le pidamos al Señor qué es lo que está sucediendo. Primeramente, antes de ir al doctor, con esto no digo que los doctores sean malos ni las medicinas, pero antes de ir al doctor, antes de tomarse una pastilla, primero le tenemos que preguntar al Señor, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es? Porque Él es el doctor de doctores. Él nos conoce, todo el cuerpo de nosotros, Él los conoce. Nuestro cuerpo está capacitado, el cuerpo humano, para regenerarse sin necesidad de ninguna medicina. Porque así lo hizo Dios. Dios hace las cosas perfectas, Dios no se equivoca. ¿Qué es la gloria de Dios? Es celestial, majestuosa. Nadie puede ser el mismo después de verla, de haberla visto. Esa es la gloria de Dios. Dios habita en gloria y luz inaccesible. Ningún hombre mortal puede verlo cara a cara. La Biblia dice que Moisés lo vio cara a cara. Sin embargo, ha habido creyentes que han tenido visiones de Dios. Hace muchos años en la iglesia donde yo estaba, un martes sucedió esto, hace ya muchos años, estaba hablando de unos 10 años, 12 años. Yo estaba, una de las pocas veces que yo estuve en la alabanza y que estaba levantando las manos, y recuerdo yo que el siervo de Dios empezó a orar, a hacer guerra espiritual, y recuerdo que dio un paso enfrente y yo lo miré cómo iba a empezar a orar, empezar a interceder, a hacer una oración de guerra espiritual, y yo estaba con los ojos cerrados y vi en visión cómo en la parte de atrás donde él estaba, había 12 ángeles, grandísimos, ángeles gigantes, que en cuanto él empezó a orar, los ángeles levantaron una espada, grandísima la espada, cada uno. El siervo de Dios dio un paso enfrente, y cuando él dio un paso enfrente, los ángeles lo siguieron empuñando la espada, listos. ¿Para qué? Listos para acabar con el enemigo, listos para eso. Y a veces Dios nos da visiones de esas. Yo vi esa visión y me tocó ver muchas visiones más que Dios me daba, y me daba en sueños, en la iglesia, en el templo, acostado en mi cuarto. A veces Dios, usted puede decir, bueno, pero tú que eres especial, que a ti Dios te da. No, soy tan humano igual que tú y que yo, no hay ninguna diferencia. Lo que yo busco y siento y veo, tú lo puedes ver. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar la presencia de Dios, ser obedientes a la palabra de Dios. Lo primero que tienes que ser obediente es leer su palabra, buscarlo a Él en oración, estar pendiente de Él. ¿Y qué va a suceder? Si tú eres obediente a la palabra de Dios, Dios te va a dar de todos esos tesoros que Él tiene. Te va a dar un don de que puedas
de que puedas mirar, de que puedas tener visiones. Ya después Dios te va a hablar por medio de su palabra, te va a hablar por medio de visiones, te va a hablar por medio de otra gente, de algún siervo de Dios, de algún profeta, de algún pastor, de algún líder, pero te va a hablar. ¿Por qué te va a hablar? Porque tú estás en la búsqueda de Dios. Así que lo que yo veo, lo que yo siento, Dios te lo puede dar a ti también. Pero la clave está en buscarlo a Él y ser obediente. La gloria de Dios participa en su grandeza, su poder, esplendor, santidad y muchas cosas más. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¿Se fija? Debemos pedir que Dios siga dirigiendo el corazón de los creyentes a una fidelidad constante a Él y a su palabra. ¿Qué tenemos que hacer por nuestro prójimo? ¿Qué tenemos que hacer por nuestros familiares? Pedir por ellos, orar por ellos. ¿Cómo vamos a orar? Que Dios les hable en visiones, en sueños. Que tienes que orar por tu hermano, orar por tu esposa, orar por tu esposo, orar por toda tu familia, para que Dios pueda hacer el milagro en ellos, para que la gloria de Dios caiga en ellos. Cuando uno va al hospital y ora por un enfermo, uno espera y tiene la fe y la convicción de que esa oración que nosotros hacemos en el hospital por algún enfermo, Dios pueda hacer la obra en esa persona y la pueda levantar de esa cama. ¿Y qué sucede con eso? Que la gloria de Dios empieza a actuar. Pero para que la gloria de Dios empiece a actuar en nosotros necesitamos buscar a Dios, pero en santidad, ser limpios de corazón, limpios de mente, limpios de espíritu. Necesitamos estar en comunión con Dios. No podemos pedirle a Dios que nos dé visiones, que nos dé sueños, si no leemos la palabra, si no oramos, si no lo buscamos a Él, si no oímos la palabra. Tenemos que estar en consonancia con Dios, tenemos que estar unidos a su palabra. La gloria de Dios se refiere a la presencia visible de Dios entre su pueblo, llamada la Chequina de Jehová. La Chequina de Jehová significa morada de Dios. Dios mora donde se le honra y se le alaba, donde se le busca, donde se lee su palabra, donde se predica su palabra. Ahí es donde mora Dios. Dios no mora en partes donde a Él no le agradan. Dios mora donde tú le buscas, donde yo le busco, donde hay personas que le buscan, que le honran, que le adoran. La palabra chequina que se usa para describir la manifestación visible de la presencia de Dios. Cuando tú estás en la iglesia, como te decía al principio, tú empiezas a adorar a Dios, empiezas a cantarle. No importa que cantes mal, si al que le estás cantando es a Dios, no le estás cantando a un público. Dios lo que ve es tu corazón, Dios lo que ve es la actitud que tú tienes para Él, para cantarle, para adorarle, para decirle gracias. Dios ve tu corazón. Dios no está mirando tu rostro. Dios no está mirando que tú lleves un traje, que tú lleves una corbata, que tú vayas bien perfumado, que tú ya te bañaste, ya te pintaste. No, Dios ve tu corazón. Dios ve ese corazón con que tú le estás adorando, con que tú le estás diciendo gracias, papá, gracias por todo lo que me has dado. Eso es lo que mira Dios. Mira, vamos a ver otra historia. Moisés vio la gloria de Dios en una nube de fuego. Para esto vamos a ir a Éxodo, capítulo 13, verso 21. Dice la palabra de Dios, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Dios colocó las columnas de nube como una prueba de su presencia, amor y cuidado por el pueblo de Israel. Usted recuerda, ¿verdad? Cuando Dios mandó a Moisés para que libertara al pueblo de Israel,
de 400 años de esclavitud para que los sacara de Egipto. La nube y el fuego estuvieron presentes en ellos hasta que llegaron a la tierra prometida después de 40 años de andar deambulando. Mire cómo cayó la gloria de Dios en esa gente, que eran miles y miles y miles de gentes que llevaba Moisés. Mira, esa gente no hubo necesidad de comprarle pantalones, camisa, vestido, porque los 40 años que ellos pasaron ahí fueron con la misma ropa, los mismos vestidos, los mismos zapatos, y nunca les hizo falta qué comer y qué beber, y andaban en un desierto. Dios los cuidó. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba en el pueblo de Israel. Dios los iba protegiendo. Si Dios los sacó de Egipto, no fue para que murieran, ni de hambre, ni que anduvieran batallando por agarrar el sustento, ni que anduvieran batallando para comprar ropa, para comprar zapatos. Ahora yo te digo, ¿de dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios nos sacó? Dios no nos sacó de donde estábamos, de donde vivíamos, para que nosotros muriéramos o para que nos fuera mal. Dios nos sacó para bendecirnos, para que la gloria de Él estuviera en nosotros. Para eso nos sacó Dios de donde estábamos. Pero a veces nosotros nos quedamos estancados porque pensamos nosotros que si ya tenemos a Dios en nuestro corazón, ya nos convertimos, vamos a la iglesia cada domingo, nos hacemos domingueros, no entramos a un estudio bíblico, no estudiamos la palabra, no aprendemos a orar. ¿Y qué hacemos? Nos sentamos. Y pasan los años y seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque no decimos nosotros, a veces nos asombramos que vemos a un invitado en la iglesia, a un profeta o a alguien que recién se convirtió y de repente ya está arriba y nosotros estamos donde mismo. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el recién convertido o el profeta ese viene, y cuando él viene, como él buscó al Señor, como él leyó su palabra, se preparó, estudió, ¿qué pasa? La gloria de Dios viene con él. ¿Por qué viene con él? Porque fue obediente. Porque cuando uno se convierte, no solo es convertirse, sino inmediatamente empezar a aprender a leer la Biblia, a orar, a estudiar, a prepararse, a conocer más del Evangelio. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda usar y para que la gloria de Dios vaya con nosotros a donde quiera que vayamos. Tú vas a tu trabajo y la gente no se explica por qué. Un ejemplo bien fácil. Tú vas a una marqueta y esa marqueta está sola. Pero cuando tú llegas a la marqueta, de repente volteas para atrás y hay una línea de gente. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Pero qué tiene? ¿Qué hay que hacer para que eso suceda? Tienes que ser obediente a la palabra de Dios y a los mandamientos de Dios. Muchas de las veces, no sé, tú como cristiano, si te has dado cuenta que de repente, sin saber, tú llegas a cualquier parte y luego estás en el negocio donde trabajas y de repente hay mucho trabajo. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios está en ese trabajo. Por eso porque Dios no te sacó de donde estabas para que siguieras en la misma situación. Dios te sacó de donde estabas para que fueras próspero, para que fueras bendecido, para que la gloria de Él la llevaras hasta el fin del mundo. Dios colocó las columnas de nube como una prueba de su presencia, amor y cuidado por el pueblo de Israel. La nube y el fuego estuvieron presentes en ellos hasta que llegaron a la tierra prometida. ¿Se fija? Esa es la gloria de Dios. Cuando Dios tiene cuidado de sus hijos. Ahora vamos a otro. Ezequiel vio la gloria del Señor en el templo de Dios. Vamos a Ezequiel capítulo 10, verso 4 y leemos. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. La gloria de Dios salió primero del lugar santísimo y se trasladó a la entrada del templo. Luego la gloria de Dios salió del templo y se puso sobre la carroza de los querubines, y los querubines trasladaron la gloria de Dios
a la puerta del templo. ¿Se fija todos los pasos que se hicieron? Por último, la gloria divina salió de la ciudad de Jerusalén y se puso sobre el monte de los olivos. La gloria de Dios abandonó el templo debido al pecado y a la idolatría de los líderes del pueblo. ¿Se fija? ¿Se fija lo que dice aquí? La gloria de Dios salió del templo. ¿Sabe por qué salió? No salió porque la congregación estaba mal. Salió porque los líderes de la iglesia, empezando desde arriba hasta abajo, todos los líderes estaban haciendo las cosas mal. No estaban haciendo lo que a Dios le agradaba. Había un liderazgo, pero un liderazgo donde no había comunión, donde no había camaradería, donde no había nada que pudiera agradarle a Dios. Lo que le sucedió a Israel y al templo también puede sucederle a las iglesias de hoy en día. Si los ministros permiten que el pecado, Satanás y la mundanalidad pongan un pie dentro de la iglesia, entonces la gloria de Dios abandonará esa congregación y la iglesia se volverá un edificio vacío de la presencia de Dios. Usted ha visto muchas iglesias que de repente son 300, 400 gentes y de repente usted nomás ve 60, 70. ¿Qué está pasando? La gloria de Dios ya no está ahí. La gloria de Dios hace mucho que se fue. Hay iglesias que les encanta traer cantantes de diferentes partes, inclusive hasta payasos cristianos, dicen, que vienen y ocupan el púlpito para predicar payasadas, cuentos, que lo único que hacen, nada más le cambian la letra, pero son los mismos cuentos del mundo. Y hay muchas iglesias que lo hacen así, cada quien puede hacerlo como guste, pero es como un ejemplo de que las iglesias lo hacen así para acarrear gente, para que las iglesias se llenen, pero en realidad la presencia de Dios ya no está ahí. Todo creyente debe desear la gloria y la presencia de Dios y aborrecer el pecado y la inmoralidad si no queremos caer en juicio de Dios. Mira lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando Dios se va de alguna congregación, créanme qué triste debe ser que Dios nos tenga que corregir. No hay poder humano, ni ninguna oración cuando alguien cae en manos de Dios para corregirlo. Vamos a otro punto. Dice, los pastores de Belén vieron la gloria del Señor en el nacimiento de Jesús. Vamos a Lucas 2:9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. A esos pastores, me imagino que estaban en el desierto, pastoreando ovejas, y hubo un resplandor, dice, grandísimo. Y era un ángel que les anunciaba el nacimiento de Jesús a los pastores. Ellos acudieron rápidamente a Belén y después de que lo hallaron, adoraron a Dios y dieron a conocer lo que se les había dicho del niño. Cuando ellos supieron y todo eso, ellos fueron y le dijeron, ha nacido el Salvador de este mundo, el Mesías. ¿Y dónde iban a nacer? En Belén. Esa luz, ese resplandor, era la gloria de Dios, con ese ángel que bajaba para avisarles que fueran al pueblo y les dijeran que el Salvador había nacido. Esteban vio la gloria de Dios en el momento de su martirio. Esteban era un hombre que predicaba a Jesús. A él no le importaba si le pegaban, si lo apedreaban, si lo que le hicieran. Él predicaba a Jesús en todas partes. Vamos a Hechos 7:55, verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Pero mire, quiero decirle algo. Vamos a leer el mismo versículo, pero en la traducción lenguaje actual. Fíjese, ponga atención lo que dice y vamos a
a ver un poquito esto, de qué se trata. Dice, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y miró a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Se fija que en la versión anterior dice que estaba a la diestra de Dios, y en el lenguaje actual dice estaba de pie. Mientras lo apedreaban, Esteban vio a Jesús a la diestra de Dios y le pidió que perdonara a sus verdugos. ¿Se fija? Fíjese que un punto que yo leí ahí, que cuando estaban apedreando a Esteban, lo estaban martirizando, en esa bola que había estaba Saulo de Tarso, que después fue Pablo, que después de ahí él se fue todavía a seguir sacando cristianos de su casa, arrastrándolos y llevándolos a prisión. Observemos esto. Esteban vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. En el lenguaje actual dice que vio de pie a la diestra de Dios. Pero en la versión lenguaje actual dice, se traduce que Jesús estaba de pie a la derecha de Dios. La Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Pero en algunas versiones dice diferente, dice que estaba de pie. Pero aquí Jesucristo se puso de pie para dar la bienvenida a su primer mártir. ¿Quién era su primer mártir? Era Esteban, el que fue apedreado. Jesús estaba preparado para recibir como intercesor y abogado a todos los creyentes fieles a punto de morir. Mire, vamos a Juan 14:2. Mire lo que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. ¿Qué fue a hacer el Señor allá? A prepararnos lugar. A todos los que han muerto en Cristo, todos los que fueron lavados con su sangre y que han muerto, ellos ya tienen un lugar con Jesucristo, juntamente con Él. Después de la ascensión hasta el libro de Apocalipsis, en todas las referencias se dice que está sentado a la diestra del Padre. O sea, no está de pie, está sentado. Quizás el Señor se levanta para dar la bienvenida al hogar a sus santos. O sea que cada cristiano que muere, el Señor está parado para recibirlo. Fíjense qué privilegio. Después de que usted está aquí en la tierra batallando, usted muere y el Señor, cuando usted va al cielo, el Señor lo está esperando ahí y con las manos abiertas ahí para darle un abrazo y recibirlo. ¿Por qué? Porque el Señor ya tiene su morada allá arriba, tiene su casa, tiene en la Nueva Jerusalén ahí. Mire, vamos a Mateo 25:23 y lo vamos a ver más clarito ahí. Mateo 25:23. Mire lo que dice la Biblia, dice: su Señor le dijo, bien pues siervo fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué ha hecho usted en este mundo para el Señor? Para el Evangelio, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Porque cuando usted muera o yo muéramos, eso es lo que usted va a escuchar del Señor. Cuando el Señor está en la puerta ahí para recibirlo, eso es lo que el Señor, usted va a escuchar de parte del Señor. Mire, vamos a leerlo otra vez. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice, qué privilegio de que el dueño de todo el universo lo esté a usted, que somos siervos inútiles. Cuando nosotros muramos, el Señor nos va a estar recibiendo. Qué bonito, ¿verdad? Una bendición poder estar en el Evangelio, porque hay tantas cosas hermosas, tantas cosas bonitas que Dios tiene para nosotros, aún después de muertos. Mira lo que dice Marcos capítulo 16, verso 19. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto hablando de Esteban.
la gloria de Dios en forma de nube. En 2 de Crónicas capítulo 5 verso 14 dice la palabra de Dios, dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Se imagina cuando usted viene a una iglesia y usted al entrar a la puerta de la iglesia, usted siente algo, usted siente hablar en lenguas, usted siente brincar, saltar, siente un gozo y no se explica por qué está sucediendo eso? Porque hay iglesias donde la gloria de Dios, en cuanto se le empieza a honrar, se le empieza a alabar, empieza uno a sentir lo bonito. No, usted llega y ve una iglesia dormida, una iglesia que huele mal, no porque no se bañen, sino porque no buscan al Señor. Una iglesia que huele mal es una iglesia que ya no busca al Señor, que viene a la iglesia única y exclusivamente para mirar y tener el espíritu del abanico, estar mirando a ver cómo vino fulano, cómo vino sutano, pero no viene a lo que debe de ser, alabar, honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué pasa? La gloria de Dios no está allí, pero si usted llega a una iglesia donde usted siente que cuando entra aquella sensación de danzar, de que no le importa quién esté mirándolo, de cantarle, de gritar, de hablar en lenguas, de todo eso, ¿qué sucede? Porque la gloria de Dios ya está ahí, ya está preparada la mesa, ya está preparado todo para que usted llegue. Pero para eso, todavía hay tiempo, todavía lo podemos hacer, todavía podemos vivir de esa manera. Cuando el arca fue transferida del tabernáculo al templo y puesto en el lugar santísimo, los sacerdotes adoraron a Dios y Dios honró su adoración llenando el templo con su nube de gloria. Cuando usted ve una iglesia que está en esa forma, es porque está adorando a Dios. ¿Y Dios qué hace? Como Dios habita en medio de la alabanza, Dios honra a las personas esas, honra a los líderes, honra al ministro, honra a la gente que está ahí. ¿Por qué? Porque le están adorando, porque no vienen no nomás a ver, a mirar, a ver qué veo, que están inertes con las manos abajo, están mirando para todos lados, pero no saben ni qué es lo que está pasando. La nube de gloria de Dios llenó de tal manera el lugar que los sacerdotes se vieron incapaces de seguir con sus deberes. Fíjese hasta dónde llegó la presencia de Dios, que ni siquiera se podían mantener en pie. Mire, hace muchos años, en la calle Azusa, sucedió un avivamiento, y dicen que ese avivamiento fue en Los Ángeles. Dicen que ese avivamiento a 15, 20 millas a la redonda, dicen que la gente caía cuando pasaba enfrente de esa iglesia donde estaba ese avivamiento fuerte, la gente, los pastores no podían predicar, los líderes no podían estar en pie, toda gente que pasaba por enfrente caía. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios. Esa es la gloria de Dios. Cuando a Dios se le honra, se le alaba, Él viene y premia a su pueblo con la gloria. Él viene y se planta ahí, se sienta en una silla y dice, aquí está mi pueblo adorándome, bendiciéndome, dándome las gracias. Y ahí es donde habita Dios, donde se le honra y se le alaba. Para ver la gloria de Dios necesitamos creer. Cuando la gloria de Dios está en un lugar, todo es posible. Todo es posible. Dentro de la gloria de Dios suceden todo lo sobrenatural, los enfermos sanados, las cosas imposibles se hacen posibles. Tu esposo, tu hijo no ha querido venir a la iglesia, bueno, empieza a honrar y a glorificar a Dios. Empieza a orar por él, a interceder por él. Que la gloria caiga en ese momento para que Dios haga la obra y Dios pueda sacarlo de donde está, de los vicios, de donde está viviendo. Para ver la gloria de Dios necesitamos creer que Jesús le dice a Marta, a la hermana de Lázaro, en Juan 11:40 le dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo te digo ahora, si tú crees y eres obediente, vas a ver la gloria de Dios. Pero si eres un cristiano que nomás viene con su Biblia debajo del brazo y viene a sentarse y está mirando el reloj constantemente, a ver a qué hora se acaba, a ver a qué horas termina el predicador,
Una hora que te estás aquí se te hacen 2 horas. Pero si tú vienes con la disponibilidad y la actitud de venir a adorar y alabar a Dios, la gloria de Dios va a caer aquí. Y no solo la gloria de Dios se va a quedar en la iglesia, sino la gloria de Dios va a ir contigo, te va a acompañar a donde quiera que tú vayas. Creer implica también obedecer. Cuando Jesús le dijo a Marta, si crees, le estaba contestando la negativa de no mover la piedra por la razón de que el cuerpo de Lázaro ya olía mal, llevaba 4 días de muerto. Y era entendible, era razonable que la hermana de Lázaro dijera, no, Señor, ¿cómo vamos a quitar la piedra si ese hombre ya tiene muerto hace 4 días? Era razonable lo que ella decía, pero Dios le decía, no, si crees, todo va a ser posible. Si crees, verás la gloria de Dios. Y Jesús le dijo, si crees, dijo Jesús, entonces haz lo que yo te digo. Quita la piedra. Yo pienso que Jesús le ha de haber dicho, enojado tal vez, y con una autoridad le ha de haber dicho, si crees, dijo Jesús, entonces haz lo que te digo. Quita la piedra. Si obedeces, verás la gloria de Dios. Dios actuará en tus problemas. Tienes problemas económicos, tienes problemas de familia, tu esposo no se la pasa peleando contigo, tu esposa no te hace comida, no te hace lonche. Ok, cree para que la gloria de Dios vaya contigo. Muchos de nosotros nos hemos experimentado la gloria de Dios, no la hemos experimentado. Porque no obedecemos lo que Dios nos dice, porque hay incredulidad, miedo, prejuicio, pena y vergüenza a veces. Yo muchas veces no quería hacer esto, no quería estar aquí, se me hacía muy difícil, se me hacía muy, decía yo, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué tengo que hacer esto yo? Prefiero mejor estar el sábado y el domingo ahí, mirando una buena película, mirando el cine, divertirme, ir al parque, ir a pasearme. Pero no, necesitamos ser obedientes para que la gloria de Dios caiga con nosotros. Y no solo que caiga, no solo que en la iglesia, sino que la gloria de Dios vaya con nosotros a donde quiera que vayamos. ¿Qué hace la gloria de Dios? Es la que cambia todas las cosas, la que te sana, la que te restaura, la que aviva una iglesia, la que quita tus cargas, la que te saca de la ruina. La gloria de Dios tiene que ver en una iglesia, tiene que estar en ti como cristiano. El obedecer a Dios nos hace ver su gloria. Mire, vamos a otro punto. Dice, Abraham se convirtió en el padre de la fe. Vamos a Génesis capítulo 12, verso 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Abraham es el padre de la fe, porque obedeció a Dios, le dijo, sal de tu tierra a una tierra que te mostraré. Y él salió y Dios lo bendijo grandemente. El obedecer le fue suficiente a Abraham para ver la gloria de Dios. Se fija, y mire, y si hay un punto en el último versículo, mire lo que dice. Dice que Abraham, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Pero fíjese a quién se llevó. Se llevó a Lot. O sea, usted puede decir, bueno, pero si el Señor le dijo que se fuera, que dejara su parentela, que era Lot. A Lot lo había recogido el papá de Abraham y vivía con ellos. A él se le hizo fácil decir, no, pues vente conmigo, que nos bendiga a los dos. Pero mire el punto Dios le dejó pasar eso.
¿Cuántas cosas Dios no nos deja pasar a nosotros? ¿Cuántas cosas Dios nos dice, tienes que ir a la iglesia el domingo? Y de repente dices tú, no, tengo que hacerle algo al carro. Tengo que ir con un familiar. Tengo que ir a esto. ¿Te imaginas si Dios te dice, ok, vete para allá, pero el lunes ya no vas a respirar porque te voy a cerrar la llavecita? Ya no vas a tener trabajo porque cuando llegues yo voy a poner en el corazón de ese patrón que te diga que no hay trabajo, que te va a despedir. ¿Te imaginas cuántas veces nosotros, Dios no nos ha pasado muchas cosas que hacemos y aún sigue Él siendo Dios, aún nos sigue ayudando, aún Él tiene la paciencia para estarnos soportando, para estarnos ayudando? ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios es grande en su misericordia. Dios es respetuoso. Dios no se va a meter en tu vida si tú no le permites. ¿Te imaginas si Dios con una varita dijera, ok, ahora haces lo que yo te digo, te vas a convertir porque yo digo? Pero Dios no es así. Abraham es el padre de la fe porque obedeció a Dios. Le dijo, sal de tu tierra a una tierra que te mostraré. Y él salió y Dios lo bendijo grandemente. El obedecer le fue suficiente a Abraham para ver la gloria de Dios. Génesis 13:2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cómo lo bendijo Dios? Fíjese, se salió con un montón de familia, inclusive con Lot. ¿Y qué hizo Dios? Lo obedeció en que se saliera, que dejara toda su parentela, su familia, todo. Ahora, tú vas a decir, ¿cómo voy a dejar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano? No, es literalmente, tú no lo vas a dejar. No vas a dejar a tu familia, no vas a dejar a tu papá. Lo que él trata de decirte es que te cortes el ombligo de tu papá, de tu mamá, y que empieces a hacer tu vida como Dios te la ha mandado que la hagas. Eso es lo que se trata. No está diciendo Dios aquí que nunca más puedas ver a tu mamá, ni nunca más puedas ver a tu papá, ni a tus hermanos, ni a tus amigos. No, lo que está diciendo aquí es que te retires de ellos por un tiempo, que te prepares, que dejes los amigos que son mala influencia para ti. Eso es lo que trata, que dejes la tomadera, que dejes la bailadera, que dejes de andar poniendo excusas para asistir a la iglesia. Eso es lo que se trata. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Pero necesitamos ser obedientes. El profeta Eliseo y Naamán, general del ejército de Siria. Este es otro punto, mire. Vamos a Segunda de Reyes 5:1 al 3 y luego nos pasamos del 9 al 14. Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocar el nombre de Jehová su Dios y alzara su mano y tocar el lugar y sanara la lepra. Ahí nos vamos a detener tantito. Mire, cuando en las iglesias invitan un profeta a venir a la iglesia, la mayoría de la gente, yo pienso que la mayoría de la gente que no se prepara va y busca al profeta, porque piensa que el profeta es el que hace los milagros. Se le olvida que Dios usa al profeta para hacer los milagros. Entonces la gente dice, hagan 2 líneas allá, 3 líneas acá o esto, y toda la línea más larga está enfrente del profeta. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el profeta es el que hace los milagros. Pero Dios
Dios está en todas partes. Tú no puedes no estar en el templo, estar dando clases a un niño allá en la escuela dominical y Dios te puede bendecir allá donde estás. No necesariamente te tiene que poner las manos el profeta para ser bendecido, porque Dios está en todas partes. A mí me pasó una vez que yo andaba sirviendo, estaba por allá, iba entrando a la puerta y yo sentí algo así. Y rapidito, el que estaba enfrente me dijo, ven, y me dio una palabra. ¿Sabía él que yo estaba ahí? Él no sabía que yo andaba trabajando allá atrás, pero Dios sí sabía que yo andaba trabajando, y Dios sabía que yo necesitaba esa palabra. Dios me iba a bendecir con esa palabra, y me bendijo con esa palabra. Pero lo que yo trato de darte a entender es que no necesariamente el vaso que usa Dios te tiene que poner las manos para que Dios te bendiga y para que la gloria de Dios caiga en ti. La gloria de Dios puede caer en cualquier parte que tú estés. Puedes estar trabajando y de repente puedes estar preocupado, llorando ahí, y de repente empiezas a hablar en lenguas y dices tú, ¿qué pasó? Pero es que la gloria de Dios está ahí contigo. La gloria de Dios cayó contigo. Dios te bendijo con esa bendición. Así que, cuando venga un profeta o algo, no te desesperes. Lo que es para ti, es para ti. Nadie te lo va a quitar. Dios está contigo. Dios sabe dónde tú estás. Dios conoce tu corazón. Seguimos en el 12, dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no será también limpio? ¿No seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Se enojó este soldado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? Cuando más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Se fija la obediencia? Cuando Eliseo dijo a Naamán que sería sanado después de lavarse 7 veces en el río Jordán, Naamán se enojó creyendo que no era necesario hacer eso. Sus siervos le aconsejaron que lo hiciera en la obediencia. Iba a ser sano y se dio cuenta de que tenía razón. Y Naamán se lavó 7 veces en el Jordán y fue sano de la lepra. Este general del ejército de Siria fue sanado por obedecer la orden del profeta. Al principio no quería hacerlo, pero cuando obedeció, Dios le quitó la enfermedad. ¿Cuánto tiempo tienes con una enfermedad? ¿Cuánto tiempo tienes pidiéndole a Dios que te cure? ¿Cuánto tiempo tienes batallando? Ya es hora de que Dios te sane, pero ya es hora de que obedezcas lo que Dios te manda. Ya es hora de que te dejes de cosas, de excusas, de pretextos y empieces a leer su palabra, porque Dios te va a hablar por medio de su palabra. Dios no te va a hablar si tú no lees la palabra. Quizás en su infinita misericordia, cuando estés ahí en tu lecho enfermo, Dios te hable por sueños, por visiones. Pero la forma de que tú vas a entender que Dios te está hablando es estudiando la palabra, entendiendo la palabra. En la obediencia está la bendición. No hay otra. Si tú eres un desobediente, un contumaz que anda haciendo desmanes, que viene a la iglesia, tienes un pie en la iglesia y tienes un pie en el mundo, olvídate. La gloria de Dios no está contigo. Y estás muy lejos de que Dios esté contigo también. Dios desea mostrar su gloria en tu necesidad. Dios desea ayudarte en tu problema. Tú que me estás mirando, tienes problemas, tienes necesidades. Dios desea ayudarte. Dios quiere que seas una nueva persona. Dios quiere que se te acaben los problemas, que sanes de tus enfermedades, de tus achaques. Si escuchas la voz de Dios que te dice que hagas algo, obedece. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No sigas en lo que estás haciendo. No sigas en esa vida de desorden. Si tú eres un cristiano, pero no lees la palabra, no oras, no buscas a Dios,
Ahorita yo sé que en algunas iglesias estamos cerrados, no te puedes congregar, pero que no sea una excusa para no leer la palabra, que no sea una excusa para no tener un estudio en tu casa, que no sea una excusa para pregonar el evangelio, para evangelizar, para empezar a hablar de las cosas hermosas que Dios hizo contigo cuando tú venías a la iglesia. La gloria de Dios no solo está en las iglesias, la gloria de Dios puede estar en tu cuarto, en tu casa. Todo es cuestión de que tú lo busques. Cuando tú buscas a Dios, vas a tener una visitación. Va a estar Dios contigo, la gloria de Dios va a estar contigo. Pero necesitamos obedecer, necesitamos ser obedientes. Necesitamos leer la palabra, necesitamos buscar a Dios. Yo no te estoy diciendo que seas un hombre que en cuanto llega, qué bueno sería, ¿verdad? Que llegar del trabajo y leer la palabra. No, yo sé que hay que hacer otras cosas. Porque vivimos en el mundo. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y tenemos que hacer muchas cosas. A veces no hay ganas de leer la palabra. Quieres llegar a comer, quieres llegar a bañarte, quieres llegar a descansar, quieres hacer otra cosa, lo puedes hacer. Pero que no se te olvide que todos los días, 10, 15 minutos, tienes que ponerte a cuentas con el Señor. Amén. Así que hoy, este es el mensaje que Dios me ha dado. Este es el mensaje que Dios primeramente a mí me bendijo, primeramente a mí me ministró. Lo leí tantas veces, escribí tantas cosas, porque Dios así es. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Y yo te quiero decir, si esta mañana estás ahí y estás reflexionando y estás diciendo que te gustaría recibir a Jesús como tu Salvador, yo te voy a decir que es la mejor decisión que has tomado y que vas a tomar. Y si te retiraste de los caminos del Señor y quieres reconciliarte, yo te voy a pedir que inclines tu rostro y que repitas conmigo estas palabras. Yo las hice hace muchos años y créeme lo que no me he arrepentido. Problemas ha habido, cosas que han sucedido ha habido, pero el único que estuvo en la cruz por ti y por mí fue Jesucristo. Ningún pastor, ningún líder, ningún profeta, nadie estuvo por ti en la cruz. El único fue Jesucristo. Así que no te pelees con Jesucristo. No le reclames a Jesucristo. No te enojes con Él. Porque Él no es culpable de nada de lo que nos pasa aquí en este mundo. Todas las consecuencias de nuestras malas acciones las pagamos nosotros. Pero Dios nos perdona. Así que yo te voy a pedir que repitas conmigo. Si estás listo. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y por darme vida eterna y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Toma control del trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, yo te felicito. Ahora lo que tienes que hacer es, si no tienes una iglesia, yo te voy a dar mi número de teléfono para que me puedas hablar y podamos platicar. Si tienes alguna pregunta, quieres que ore por ti, me puedes hablar al teléfono 909-586-5560. Yo con todo gusto te voy a atender y voy a orar por ti. Que Dios te bendiga grandemente. Y permíteme, vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Dios por este día. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu palabra, Padre. Padre, yo te pido por cada uno de los que nos vieron hoy, Padre Santo. Padre, que esta palabra, Padre, no se tire al suelo, Padre, sino que se clave en cada corazón, Padre. Para que esta palabra, Padre, pueda hacer algo en cada alma, en cada espíritu de los que la escucharon, Señor. Gracias, Señor, por los que se convirtieron, Padre, por los que reconciliaron contigo, Padre. Gracias por esas personas, Padre, que se tomaron el tiempo de oír esta predicación, Señor. Bendíceles, Padre. Bendice su casa, bendice su familia, Padre. Padre, nos despedimos de aquí, mas no de tu presencia, Señor. Y yo te doy gracias por el privilegio que me das, Señor. Espíritu Santo, ve con ellos, está con ellos
Y hermano, yo te pido, Señor, yo te pido por cada uno de ellos, Padre, que tu presencia no los deje, Señor, que tu presencia vaya contigo mañana al trabajo, que donde quiera que estén, Padre, ellos no se olviden de que tienen un Dios grande y maravilloso, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por estar mirándonos. Nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias.